Estaba de pie frente al altar, con el vestido todavía pesado sobre mis hombros, cuando él tomó el micrófono. Yo creí que era el voto final. Creí que iba a decir algo bonito. Sonrió, y entonces me destruyó. Es una oportunista, anunció. Siempre supo con quién casarse para subir. El murmullo recorrió la iglesia como una ola. Sentí las miradas clavarse en mi espalda, en mi cara, en mi historia. No tenía nada en las manos. Ni flores, ni anillo, ni a dónde huir. Solo el altar detrás de mí, y el juicio de todos enfrente. No reaccioné. No porque no doliera, sino porque algo dentro de mí se apagó, y algo más se encendió. Lo dejé hablar. Que dijera todo. Que se sintiera vencedor. Mis manos no temblaban. Mi voz tampoco. Miré al fondo, hacia las puertas cerradas, y supe que ya no estaba sola, aunque nadie más lo notara todavía. Cuando terminé de respirar, levanté la barbilla y dije una sola cosa, despacio, para que todos escucharan. Antes de seguir, mi papá acaba de llegar. Y en ese instante, entendí que esa boda ya no era su escenario. Era el principio de su caída. La iglesia se llenó de un aire extraño, denso, como si el momento ya estuviera decidido sin que yo hubiera movido un dedo. La seguridad con la que él se mantenía al frente del altar contagió a todos. Había risas contenidas, gestos de aprobación, cabezas que asentían como si acabaran de escuchar una verdad largamente esperada. Yo seguía ahí, inmóvil, convertida en el centro de una escena que ya no me pertenecía. Sentí como la narrativa se cerraba sobre mí. Para ellos, todo estaba explicado. La mujer interesada. El error que se estaba corrigiendo en público. El espectáculo necesario para dejar claro quién mandaba y quién debía avergonzarse. Nadie cuestionó la forma. Nadie dudó del fondo. Era cómodo creerle a quien hablaba con tanta certeza. Desde el altar observé cómo su familia se relajaba, como algunos invitados intercambiaban miradas de complicidad, como si asistieran a un ajuste de cuentas justo y oportuno. No había preocupación en sus rostros, solo alivio. La sensación de victoria flotaba en el ambiente, sólida, indiscutible. Ellos ya habían ganado y lo sabían. Yo, en cambio, permanecía en silencio. No bajé la mirada ni intenté explicarme. No porque no pudiera, sino porque no era el momento. Ese silencio mío empezó a incomodar a unos pocos, aunque nadie lo dijo en voz alta. Algo no encajaba del todo. Una persona humillada suele romperse o defenderse. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Por dentro, todo estaba claro. Cada gesto de arrogancia confirmaba lo que ya sabía. Cada segundo que pasaba reforzaba la confianza del otro lado y hacía más profunda su caída futura. Era una calma calculada, aunque ellos la interpretaron como derrota. Creyeron que me habían dejado sin opciones. La ceremonia ya no avanzaba, pero tampoco se detenía. Estábamos suspendidos en un limbo incómodo donde solo una parte se sentía cómoda. Él ocupaba el espacio como si fuera suyo desde siempre, seguro de que el control no se le escaparía. Para todos, yo era solo una figura quieta al fondo del escenario, una historia ya contada. Mientras tanto, algo se movía fuera de su campo de visión. No una reacción impulsiva, sino una consecuencia inevitable. Yo no necesitaba levantar la voz ni señalar a nadie. Bastaba con esperar. La falsa victoria suele ser ruidosa, confiada, ciega. Y esa ceguera estaba alcanzando su punto máximo. El silencio se volvió mi escudo. Cada segundo que no hablaba aumentaba su soberbia. Cada mirada que evitaba me daba ventaja. Ellos pensaban que el final ya estaba escrito, que el daño era irreversible, que yo había quedado expuesta para siempre frente a todos. No entendían que, en realidad, acababan de regalarme el tiempo perfecto. Yo seguía de pie, en el mismo lugar, con el cuerpo erguido y la mente fría. Sabía que, cuando la siguiente pieza entrara en escena, nadie estaría preparado. Porque cuando alguien cree haber ganado demasiado pronto, no mira atrás. Y yo ya no necesitaba que me miraran. Solo necesitaba que siguieran creyendo que todo había terminado. El murmullo empezó a quebrarse cuando algo interrumpió la quietud ensayada. No fue una palabra ni un gesto mío. Fue un movimiento ajeno, casi administrativo, que no encajaba con la solemnidad del momento. Desde uno de los laterales,
Una figura avanzó con pasos medidos, sosteniendo una carpeta gruesa, de esas que no se improvisan. El contraste fue inmediato. El altar seguía ahí, la música suspendida, los invitados atentos, y de pronto la realidad se coló como un error de protocolo. Al principio nadie entendió. Se asumió que era parte del caos posterior a una escena incómoda. Pero la carpeta se abrió. Hojas numeradas, sellos visibles, firmas reconocibles. El tipo de papeles que no buscan atención, pero la imponen. El ambiente cambió de temperatura. La seguridad que antes flotaba comenzó a perder forma. Alguien intentó restarle importancia. Un gesto con la mano, una sonrisa tensa. Sin embargo, la carpeta no se cerró. Se colocó sobre una mesa cercana al altar, a la vista de todos. No había acusaciones ni discursos, solo documentos esperando ser leídos. Ese silencio ya no me pertenecía solo a mí. Las miradas dejaron de apuntarme. Empezaron a ir y venir entre las hojas y quienes hasta hace minutos se sentían intocables. La certeza se volvió duda. No una duda clara, sino una inquietud incómoda, esa que aparece cuando algo no encaja con la historia que te contaste. Yo seguía sin moverme. No era necesario. La pista ya estaba ahí, plantada frente a todos. Algo legal. Algo fechado. Algo que no se podía desmentir con carisma ni con volumen de voz. El tipo de prueba que no humilla de inmediato, pero anuncia que la humillación está en camino. La soberbia comenzó a resquebrajarse. No con miedo aún, sino con confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Desde cuándo? Las preguntas se acumulaban sin respuesta. El público no entendía los detalles, pero sentía el cambio de eje. Ya no estaban presenciando un juicio público contra mí. Estaban siendo testigos de algo que se les escapaba de las manos. La carpeta permanecía abierta, inmóvil, como una promesa. Nadie se atrevía a tocarla sin permiso. Nadie se atrevía a ignorarla del todo. Era la primera señal visible de que el control nunca estuvo donde creían. Y aunque todavía no sabían qué significaba exactamente, todos percibieron lo mismo. Esa boda ya no giraba alrededor del insulto inicial. Por dentro, confirme lo inevitable. La primera grieta siempre es silenciosa. No derrumba nada de inmediato, pero lo cambia todo. El plan no necesitaba explicación todavía. Bastaba con mostrar que existía. Bastaba con demostrar que el tiempo había estado de mi lado desde antes de que alguien se atreviera a llamarme oportunista frente a un altar. La lectura empezó sin solemnidad, como si se tratara de un trámite cualquiera. Y tal vez por eso fue más devastadora. Los datos eran claros, fríos, imposibles de torcer. Fechas anteriores a la boda. Firmas registradas. Decisiones tomadas mucho antes de que alguien pensara que yo estaba improvisando mi vida frente a un altar. El cambio fue inmediato. La seguridad que había dominado el espacio se convirtió en rigidez. Espaldas tensas. Mandíbulas apretadas. Ojos que ya no buscaban al público, sino las hojas. La verdad no llegó como un golpe, sino como una confirmación incómoda. Nada de lo que creían suyo lo era del todo. Ahí entendieron algo esencial. No habían perdido en ese momento. Ya habían perdido antes. Mucho antes. Mientras se burlaban, mientras me reducían a una etiqueta fácil, mientras creían que el poder estaba de su lado, todo ya estaba decidido de forma legal, silenciosa y definitiva. El altar, que antes me había parecido una trampa, se volvió testigo. Yo no tuve que explicar nada. Los documentos lo hacían por mí. No había emoción en ellos, solo hechos. Y los hechos no negocian. La confusión dio paso al miedo. No el miedo exagerado, sino ese miedo contenido que aparece cuando alguien reconoce que no entiende el terreno en el que está parado. Empezaron a revisar páginas con desesperación contenida, buscando un error, una cláusula mal escrita, algo que pudiera devolverles la ilusión de control. No lo encontraron. El descubrimiento fue colectivo. No hubo un solo rostro que no cambiara. Los invitados dejaron de observar por morbo y comenzaron a hacerlo por necesidad. Todos querían entender qué estaba pasando realmente. La historia inicial se desmoronaba, y nadie sabía con qué iba a ser reemplazada. Yo seguía ahí, firme, sin intervenir. No era mi papel traducirles la realidad.
Ellos ya estaban viendo suficiente. Comprendieron que aquello no era una reacción emocional ni una venganza impulsiva. Era un proceso. Uno que no empezó esa noche y que no dependía de aplausos ni de aprobación. La frase oportunista perdió sentido. Porque el oportunismo actúa en el momento. Esto no. Esto era previsión. Esto era paciencia. Esto era haber entendido, desde mucho antes, quién estaba jugando a corto plazo y quién pensaba a largo. El descubrimiento final no fue solo legal. Fue personal. Se dieron cuenta de que nunca me conocieron. Que subestimaron el silencio. Que confundieron dignidad con debilidad. Y cuando esa certeza se asentó, ya no hubo forma de retroceder. La caída no había terminado, pero ya era inevitable. Porque cuando alguien descubre que el control nunca estuvo en sus manos, lo único que queda es esperar a que la realidad termine de acomodarse. Y eso, para ellos, apenas estaba comenzando. La puerta lateral se abrió por completo y ya no fue posible fingir normalidad. La presencia era distinta a la de cualquier invitado. No traía prisa ni curiosidad, sino certeza. Traía consigo un orden que no dependía de emociones ni de opiniones. El tipo de autoridad que no pide permiso para existir. El sonido de los pasos resonó en el recinto y marcó un antes y un después. La carpeta ya no estaba sola. Ahora había identificación, sellos oficiales, un protocolo que no se improvisa. El ambiente se comprimió. La boda dejó de ser un evento social y se transformó en un escenario legal. La explicación fue directa, técnica, inevitable. No hubo acusaciones ni dramatismo. Solo una notificación clara, un procedimiento activo, una revisión en curso, una consecuencia inmediata. El tiempo, ese que antes parecía sobrar, se volvió escaso. Minutos. Tal vez menos. Las miradas se cruzaron buscando una salida que no existía. La familia que minutos antes se mostraba relajada ahora evitaba el contacto visual. Nadie quería ser el primero en entender por completo lo que significaba esa presencia. Porque entenderlo implicaba aceptar que ya no había margen de maniobra. La autoridad no levantó la voz. No lo necesitaba. Su sola existencia desarmaba cualquier intento de control. Explicó plazos, mencionó documentos, señaló responsabilidades. Todo estaba sustentado. Todo estaba registrado. Todo era irreversible. Yo observé el cambio con distancia. No con frialdad, sino con claridad. Esa llegada no era una sorpresa para mí. Era la consecuencia lógica de un proceso que había seguido su curso exacto. No se trataba de castigar, sino de ejecutar lo que ya estaba decidido. El pánico empezó a filtrarse en gestos pequeños. Manos que se cerraban. Espaldas que se encorvaban. Voces que intentaban intervenir y se quedaban a medio camino. La autoridad no discutía. Informaba. Y eso era lo más aterrador. La boda estaba oficialmente suspendida. No por un escándalo emocional, sino por una orden concreta. El espacio dejó de pertenecerles. El altar, las flores, el protocolo, todo quedó en pausa. Ya no eran protagonistas de nada. Ahí comprendieron que no se trataba solo de quedar mal frente a los invitados. Era algo más grande. Algo que los iba a seguir después de esa noche. Algo que no se borra con disculpas ni con explicaciones tardías. El plazo fue claro. Demasiado corto para reaccionar, demasiado largo para negar. La autoridad dio las instrucciones finales y se mantuvo firme, esperando cumplimiento. No había negociación posible. Yo seguía de pie, sin moverme. Porque cuando la autoridad entra en escena, el conflicto deja de ser personal. Y en ese momento exacto, su falsa victoria se convirtió en un problema real del que ya no podían escapar. Cuando el silencio se asentó por completo, supe que ya no era necesario esconder nada. No porque quisiera vengarme, sino porque la verdad, en ese punto, ya no podía seguir esperando. Di un paso al frente. No para reclamar ni para llorar. Para poner orden en una historia que otros habían contado por mí durante demasiado tiempo. Mi voz salió firme, sin temblor. No levanté el tono. No hacía falta. Todos estaban escuchando, incluso quienes fingían no hacerlo. Empecé por lo básico, por lo que nunca había dicho en voz alta. Los meses de desdén disfrazados de bromas. Las decisiones tomadas sin consultarme.
Las veces que me hicieron sentir que debía agradecer cualquier migaja solo por estar ahí. No mencioné nombres. No los necesitaba. Las miradas sabían a quién pertenecía cada escena. Expliqué cómo aprendí a observar en silencio, a entender el terreno, a no reaccionar donde otros esperaban una explosión. Mientras algunos se sentían seguros humillando, yo me preparaba. No fue un impulso. No fue rabia. Fue cansancio acumulado convertido en claridad. Cada paso que di estuvo pensado. Cada documento tuvo su momento. Cada firma fue una puerta que se cerró a tiempo. No improvisé mi salida, la construí. Hablé de cómo entendí que la dignidad no se defiende gritando, sino anticipándose. De cómo dejé de intentar agradar para empezar a protegerme. De cómo, mientras me llamaban oportunista, yo estaba asegurando que nadie pudiera volver a usarme como accesorio. La confesión no buscaba aplausos. Buscaba cerrar un ciclo. Confirmé lo que algunos ya sospechaban y otros se negaban a aceptar. Nada de lo que estaba pasando era casualidad. Todo había sido planeado con paciencia. Todo estaba previsto desde antes de que alguien pensara que yo no tenía opciones. El impacto no vino de mis palabras, sino de la calma con la que las dije. Porque el terror real no aparece cuando alguien grita, sino cuando habla con certeza. Y esa certeza se volvió insoportable para quienes habían apostado a mi silencio eterno. Terminé sin dramatismo. Sin frases grandilocuentes. Solo con una afirmación clara, imposible de malinterpretar. No había marcha atrás. No había error. No había arrepentimiento. La verdad quedó expuesta, desnuda, definitiva. Y en ese momento, entendieron algo que nunca imaginaron. Yo no reaccioné esa noche. Yo ejecuté lo que llevaba tiempo listo. El efecto fue inmediato, pero no explosivo. Fue peor. Fue lento. Como cuando una estructura parece firme y, de pronto, empieza a ceder desde adentro. Las primeras reacciones no fueron gritos ni reclamos, sino movimientos torpes, intentos desesperados por recuperar un control que ya no existía. Hubo quien buscó el teléfono con urgencia, como si una llamada pudiera borrar sellos, firmas y fechas. Voces bajas, frases cortadas, promesas lanzadas al aire sin destinatario. El pánico no se manifestó en lágrimas, sino en la negación insistente. Repetían que debía haber un error, que algo no estaba bien, que seguramente se podía arreglar. Nada se arregló. Un especialista explicó lo inevitable con la frialdad de quien ha dado la misma noticia demasiadas veces. Todo estaba en regla. Todo era válido. Todo estaba cerrado. No había recursos inmediatos. No había atajos. No había favores que pedir. La legalidad no se conmovía con el contexto ni con la vergüenza pública. Ahí empezó el verdadero derrumbe. La familia que antes se mostraba unida se fragmentó en segundos. Miradas de reproche. Silencios acusadores. Cada quien buscando salvarse a sí mismo, aunque fuera tarde. El miedo dejó de ser abstracto y se volvió concreto, práctico, urgente. Intentaron justificarse. Minimizar lo ocurrido. Cambiar la narrativa otra vez. Pero ya nadie estaba escuchando. La historia había dejado de ser emocional. Ahora era técnica. Y contra lo técnico no sirve la arrogancia. Yo observaba sin intervenir. No había satisfacción en eso, solo una certeza pesada. Ver cómo se desmorona alguien que se creyó intocable no es glorioso. Es revelador. Muestra cuán frágil era todo lo que presumían como poder. Los intentos finales fueron patéticos. Negociaciones improvisadas. Ofertas mal calculadas. Promesas tardías. Cada palabra que decían confirmaba lo mismo. Nunca imaginaron este escenario. Nunca pensaron que el silencio pudiera ser una estrategia. Nunca entendieron que subestimar a alguien tiene consecuencias. El experto fue claro una última vez. No había marcha atrás. No ese día. No en ese lugar. No con esos documentos. La situación ya estaba en marcha y seguiría su curso sin importar el escándalo social. La desesperación se instaló de forma definitiva. Ya no había control del espacio, del tiempo ni del relato. Todo lo que quedaba era enfrentar lo inevitable. Y eso, para quienes siempre se sintieron por encima de todo, fue la caída más dura. Yo seguí de pie, firme,
consciente de que el desmoronamiento no era un accidente. Era el resultado natural de haber creído que el poder era eterno. Y en ese momento, quedó claro que no había salida posible. La orden fue clara y no admitió interpretaciones. Ya no se trataba de palabras ni de intenciones. Era ejecución. Procedimiento. Movimiento real. El tipo de consecuencia que no se puede maquillar ni posponer con discursos. El espacio comenzó a cambiar de manos frente a todos. Personas que minutos antes se movían con soberbia ahora seguían instrucciones en silencio. Se inició una revisión formal. Listas. Confirmaciones. Señalamientos precisos. Cada objeto, cada área, cada acceso fue identificado como si nunca les hubiera pertenecido del todo. La humillación dejó de ser simbólica y se volvió física. Los obligaron a apartarse, a liberar zonas, a entregar llaves, documentos, autorizaciones. Nada se hizo con violencia, y eso lo hizo peor. La calma del proceso contrastaba con el caos interno que ya no podían ocultar. Algunos invitados se hicieron a un lado. Otros observaban sin saber dónde mirar. Nadie intervenía. Nadie podía. La autoridad no explicaba de más. Simplemente avanzaba. Cada paso confirmaba que el desenlace no era negociable. El altar quedó vacío. Lo que debía ser un punto de unión se convirtió en un punto de ruptura definitiva. Los arreglos, el mobiliario, todo aquello que simbolizaba control y pertenencia fue desmantelado con precisión quirúrgica. Ya no había escenario. Solo evidencia de una derrota irreversible. Las reacciones fueron pequeñas, casi infantiles. Manos aferradas a lo poco que quedaba. Miradas perdidas buscando apoyo donde ya no existía. Intentos de conservar al menos la dignidad, aunque fuera tarde. Porque cuando te obligan a ceder el espacio que creías tuyo, no queda mucho que defender. Yo observé en silencio. No con orgullo, no con rencor. Con una calma que solo llega cuando lo inevitable por fin ocurre. No di un paso adelante ni atrás. No hacía falta. La consecuencia se estaba manifestando por sí sola. Lo más doloroso no fue perder objetos ni estatus. Fue perder el lugar. Ese lugar simbólico desde el cual se sentían superiores, intocables, seguros. Ser retirados de ahí, frente a todos, sin aplausos ni escándalo, fue la derrota más clara. El procedimiento continuó hasta el final. Sin pausa. Sin concesiones. Cuando terminó, el espacio ya no les pertenecía en ningún sentido. Ni físico, ni legal, ni emocional. Y ahí, en medio de ese orden frío y definitivo, quedó claro que no solo habían perdido una boda. Habían perdido la ilusión de control que los sostuvo durante años. El final no fue escandaloso. No hubo gritos ni escenas exageradas. Fue peor que eso. Fue silencioso. Los vi salir uno por uno, sin saber exactamente a dónde ir, cargando lo poco que pudieron reunir con prisa torpe. Afuera, el mundo seguía intacto. Autos pasando. Gente caminando. La vida continuando sin detenerse a observar su caída. Ese contraste fue brutal. Adentro habían perdido todo. Afuera, nadie parecía notarlo. La noche los recibió sin ceremonias. El mismo aire, la misma calle, la misma ciudad que minutos antes los habría reconocido ahora los ignoraba por completo. Ya no había estatus que los protegiera ni miradas que los validaran. Solo pasos lentos y una sensación densa de vacío. Se quedaron un momento ahí, de pie, como si esperaran que algo ocurriera. Que alguien los detuviera. Que apareciera una solución tardía. No pasó. El silencio fue absoluto. No el silencio respetuoso, sino el indiferente. El que confirma que ya no importas. Algunos intentaron organizarse. Decidir qué hacer, a dónde ir, qué decir. Las palabras salían huecas. Nadie tenía respuestas. Lo que antes era certeza ahora era improvisación. Y la improvisación, para quien siempre creyó tener el control, se siente como el peor de los castigos. Vi cómo se alejaban poco a poco, sin rumbo claro. Un coche que no arrancaba de inmediato. Una discusión apagada. Un gesto de frustración contenido. Nada heroico. Nada digno de recuerdo. Solo la derrota desnuda, sin público, sin discurso. Yo permanecí dentro. No por triunfo, sino por cierre.
Sabía que esa salida era definitiva. No había retorno posible a la versión de ellos que se creían intocables. Lo que quedaba era aprender a existir sin el poder que los definía. El exilio no siempre es geográfico. A veces es social, emocional, identitario. Y ese era el suyo. Ser expulsados del lugar simbólico donde se sentían alguien. Quedar reducidos a lo que realmente eran sin adornos ni privilegios. Mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de ellos, entendí que el castigo más fuerte no había sido público. Había sido íntimo. Darse cuenta de que el mundo no los necesitaba para seguir girando. La derrota no gritó. No lloró. Simplemente se sentó a su lado y los acompañó en el camino hacia ningún lugar. No pasó mucho tiempo antes de que regresaran. No con fuerza ni con autoridad, sino con cautela. Como quien entra a un lugar donde ya no es bienvenido, pero necesita intentarlo una última vez. El ruido de pasos volvió a acercarse, más lento, más inseguro. Ya no había público. Ya no había escenario. Solo la necesidad urgente de decir algo que pudiera cambiar el final. Yo ya no estaba en el mismo lugar. Me había quitado el velo, había soltado los hombros, respiraba distinto. No porque hubiera ganado algo, sino porque ya no cargaba con nada. Esa diferencia fue lo primero que notaron. No fue mi ropa ni mi postura. Fue la ausencia de miedo. Las palabras llegaron tarde. Disculpas mal armadas. Justificaciones que sonaban a estrategia, no a arrepentimiento. Promesas sin peso, dichas con la esperanza de que el pasado pudiera reescribirse si se insistía lo suficiente. No pedían perdón por lo que hicieron, sino por haber perdido. Escuché sin interrumpir. No por consideración, sino por cierre. Cada frase confirmaba lo mismo, no entendieron nada. Seguían creyendo que se trataba de una pelea, de un malentendido, de una exageración. No veían el punto real, y ya no era mi trabajo explicarlo. Cuando terminaron, el silencio volvió a instalarse. No fue incómodo. Fue definitivo. Los miré con una calma que no conocían. No había rabia, ni tristeza, ni ganas de convencerlos de nada. Solo una claridad tranquila. Hablé una sola vez. Sin reproches. Sin elevar la voz. Dejé claro que no había vuelta atrás, no por orgullo, sino porque lo que se rompe después de tanta humillación no se reconstruye con palabras. Les expliqué que no se trataba de castigarlos, sino de liberarme. La frase final cayó como una puerta cerrándose. No fue cruel. Fue precisa. Lo suficientemente clara como para que no quedara esperanza. Lo suficientemente firme como para que entendieran que ya no había espacio para negociaciones emocionales. No respondieron. No pudieron. Porque cuando alguien recupera su lugar interior, el otro pierde cualquier argumento. Se quedaron ahí unos segundos más, esperando algo que no llegó. Luego se fueron, esta vez sin mirar atrás. Yo me quedé. No para celebrar, sino para despedirme de una versión de mí que ya no existía. La confrontación no fue un enfrentamiento. Fue un límite. Y ese límite marcó el final real de todo.